Buenas tardes, nuevamente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Fundación Universitaria San Martín. Hoy les vamos a hablar un poco de demodicosis canina. Eh, Mi compañera Angie Cruz y quien les va a hablar Jonathan Melo. Entonces vamos a dar un poco la introducción y les voy a mostrar cuál fue el artículo que revisamos. El artículo que estamos dando revisión el día de hoy es Principales hipótesis inmunológicas de demodicosis canina, que fue escrito por Carlos Josué, Manuel Emilio Bolio y Roger Iván Rodríguez. Es un artículo escrito en Colombia para las facultades de medicina veterinaria y aquí les dejo el DOI para que ustedes puedan consultar. Entrando ya en materia, la demodicosis canina es una enfermedad dermatológica que tiene una alta prevalencia e incidencia en perros. Es ocasionada por un ácaro que es del género Demodex. ¿Sí? Encontramos Demodex canis, Demodex sinjoi, Demodex cornei. Tiene una alta proliferación hacia folículos pilosos y a nivel también de glándulas sebáceas. El Demodex hacen parte de la piel, o sea, hacen parte y conforman la flora microbiana natural. Puede generar una serie de sintomatologías y signos clínicos como lo podemos ver. Genera alopecia, eritema, hay una seborrea, puede generar hiperkeratosis folicular, puede ocasionar costras, puede ocasionar pústulas y puede generar una dermatitis. En el artículo la revisión que se trató de hacer se hizo sobre animales sanos y enfermos. La idea es determinar qué pasa con el sistema inmune. Se ha conocido y se conoce en la literatura, hay referencias que hablan de la inmunosupresión, que es una de las causas en las cuales el ácaro puede penetrar más fácilmente al animal. Además de esto, se conoce que el sistema inmune tiene una alta asociación y lo puede controlar, tiene una forma característica de controlarlo y de no dejar que pueda sobrepasar y que se vaya para sobresalte la información o la exacerbe la parte de la patología y la sintomatología. En animales enfermos no hay mucha literatura que nos revele qué pasa con los mecanismos inmunitarios, qué pasa, por qué está funcionando mal el sistema inmune innato y adaptativo y por qué la evasión de la respuesta inmune por el ácaro y no se presenta una mejoría en los animales y pueden persistir o pueden crear nuevamente episodios y más cuando se asocian a estrés. Se estudiaron animales asociados con inmunodeficiencia, pacientes que fueron sometidos a terapias con inmunosupresoras, pacientes con cáncer, patologías que han sido degenerativas y se dieron cuenta que básicamente la respuesta inmune no es de un solo tipo, o sea, no es solamente celular, sino que también existen otros tipos de respuestas, ¿sí? Por ejemplo, como el mediado por inmunoglobulinas, en este tipo inmunoglobulina G, que mantiene un rol importante frente al ácaro. Entre las respuestas inmunes que se estudiaron está la respuesta inmune innata, la adaptativa humoral y la celular. La hemodicosis se considera que este ácaro es un patógeno oportunista que tiene que pasar por varias fases, que entre ellas está el huevo, la larva, la ninfa y que se vuelva una larva adulta, ¿sí? Esta va a estar influenciada por una serie de factores, que esos factores van a ser defectos genéticos, van a ser alteraciones en el esqueleto y en la estructura química de la piel, desórdenes inmunológicos, también van a estar la raza, la edad, lo corto del pelo, el ciclo estral, el parto, también va a estar muy asociado a endoparásitos y a enfermedades crónicas degenerativas, como ya lo habíamos visto y como lo habíamos dicho, como diabetes, cáncer y otro tipo de patologías. Les voy a hablar un poco del control inmunológico en animales sanos. Su sistema inmune controla a los ácaros por dos formas. Uno es por los queratinocitos, ¿sí? Que ellos son los que van a reconocer la quitina
de los ácaros por medio de receptores tipo TOL, exactamente los TLR2, que ellos inducen una respuesta inmune innata y van a generar unas barreras tanto físicas como químicas, que entre ellas está el pH de la piel y también van a estar los granulocitos. Por otro lado, el reconocimiento de antígenos, ¿sí? Y también va a haber el reconocimiento de lipasa y proteasa, que estas son secretadas por el ácaro, y cuando se va a hacer ese reconocimiento se va a estimular una respuesta inmune adaptativa y una respuesta celular humoral. Va a ser esta respuesta inmune adaptativa, ya sabemos que es más específica, tiene una alta especificidad y tiene mayor control sobre el ácaro. En esa producción celular humoral va a haber una producción de secreción de interleuquina 2, interleuquina 4 y las linfocitos TSD28. Cuando hay la unión de estas dos, ¿sí? Tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa, va a haber un adecuado control y un adecuado manejo de la población de Demodex. Si algo falla entre la unión de estos o no hay activación de ninguna de ellas dos, va a desarrollar la patología, la demodicosis. Como lo veníamos diciendo en el artículo, básicamente lo que ellos pretendieron fue realizar varias hipótesis y mirar desde varios puntos de vista a qué estaba asociada la demodicosis canina. Entonces, yo voy a arrancar con la hipótesis inmunosupresora, que es la que se presenta en animales y humanos, se pueden presentar también. Estos pacientes van a sufrir patologías o tienen patologías previas y que puede ocasionar que su sistema inmune esté deprimido. ¿Eso qué va a acceder? Va a acceder a que tenga mayor proliferación y que aumenten la cantidad de ácaros, y que al haber esta proliferación va a inducir una secreción de factores humorales, ¿sí? Entonces, la idea de esos factores humorales es suprimir, ¿sí? Que haya una supresión de la respuesta inmune, ¿sí? Que esta respuesta inmune, ¿sí? Lo que genere es que este ácaro pues se pueda combatir y se pueda controlar. Pero si el sistema inmune está deprimido, ¿sí? El ácaro va a hacer de su lado lo que él quiera y va a aumentar la proliferación. O sea, va a ser más rápido el proceso de que invada este ácaro y genere otras patologías. Ahora, en estudios que se realizaron, básicamente en la base de inmunosupresión, dice que no es lo único que está asociado al desarrollo de la demodicosis, sino hay otras cosas. Hicieron estudios con ratones donde genéticamente modificados, ellos hicieron carencia de linfocitos T y células NK inmaduras. La conclusión del estudio que ellos hicieron fue básicamente que es un difícil control mantener la población de Demodex, de control inmune obviamente, ¿sí? Y que al haber eso tenían que activarse otras respuestas de origen humoral y también estimular a la CD28. Tanto en humanos como en animales puede existir demodicosis, ¿sí? Con patologías complicadas, crónico-degenerativas, que son la mayoría, hipotiroidismo, neoplasias, lesmaniasis, ¿sí? Entre otro tipo de patologías. Bueno, vamos a hablar entonces con la segunda hipótesis, que es la hipótesis del desequilibrio en células T. Hablamos de que en estudios en demodicosis, los linfocitos TSD4 tienen una participación muy activa. Lo que ellos pretenden es disminuir las poblaciones de este tipo de ácaro, del Demodex, y lo que pretende es que este Demodex, como ocasiona tanto daño porque entre él hay una tasa alta de apoptosis, y también este Demodex genera un agotamiento de los linfocitos TSD4, ¿sí? Que esto fue encontrado en múltiples estudios y en estadios crónicos de demodicosis. O sea, cuando un animal crónico tiene esta patología, hay un agotamiento de linfocitos T. Ese agotamiento me va a dar la pérdida de las funciones del antígeno específicas para los linfocitos, y lo que me va a producir es que haya una disminución
en las citoquinas estimuladoras, en este caso la interleuquina 2, interleuquina 21, y que se aumente la secreción de citoquinas supresoras como la interleuquina 10. En estudios también fue encontrado que frente a enfermedades como virus y parásitos, ¿sí? Y en neoplasias malignas persiste este agotamiento de los linfocitos TCD4. Algo importante, y es que durante el tratamiento y utilización de acaricidas, ¿sí? Lo que se trata es que este medicamento, este tratamiento, disminuya la carga parasitaria, porque ya lo vimos que los parásitos ocasionan un agotamiento de los linfocitos TD4, ¿sí? Entonces, si nosotros disminuimos esa carga parasitaria, ¿sí? Hay un equilibrio del sistema inmune y se puede volver a equilibrar y hay una recuperación de él. Hay algo importante, que es que si tratamos los pacientes con ese tipo de medicamentos y evitamos que se agoten estos linfocitos TCD4, en el animal no vuelven a haber recaídas. Lo manifestaron y hubieron estudios que ellos realizaron eso. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente hipótesis que hablaban en el artículo, que es la hipótesis de inmunosupresión regulada por citoquinas. Hablamos de que las citoquinas tienen una actuación específicamente, ¿sí?, en procesos de enfermedad y procesos inflamatorios, y se vea visto asociada en algunos procesos de inmunosupresión. En esta parte de la inmunosupresión es importante porque se produce una citoquina que es la TGF-beta, ¿sí?, que es un factor de crecimiento transformante. Sabemos que esta TGF-B es una molécula biológica que está vinculada en la homeostasis tisular, en la angiogénesis, migración y diferenciación de células plasmáticas, ¿sí? Y que tiene un efecto inmunosupresor en enfermedades crónicas, ¿sí? Se ha encontrado que en animales con enfermedades crónicas hay una alta circulación de TGF-beta, ¿sí? Y que este puede estar en una etapa localizada, pero cuando hay un alto incremento de la circulación de TGF-beta puede pasar a una etapa generalizada. Además de esto, también se encontró un factor de crecimiento transformante de tipo alfa, que es el TGFA, ¿sí? También se encontró en alta producción en enfermedades crónicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este factor de crecimiento alfa no tiene, ¿sí?, no es una citoquina inmunosupresora. En cambio, la TGFB, ¿sí?, esa sí tiene, factor inmunosupresor. Esta TGF-alfa tiene capacidad de actuar de respuesta, en la respuesta inmune innata, ¿sí? Es inmediata y puede ocasionar respuesta inflamatoria, pero algo importante de él, que al actuar esos mecanismos de respuesta puede provocar un daño tisular. Además de esto, se ha encontrado que en animales con demodicosis recurrente, ¿sí?, presentan unos niveles séricos de interleuquina 10, que es esencial en la inhibición de la síntesis de la interleuquina en las células de TH1. Entonces, ¿qué es lo que me va a ocasionar esa inhibición de la síntesis de citoquinas en TH1? Básicamente me va a generar una supresión de las células T, y esto lo que me va a permitir es que afecta la capacidad de la presentación del antígeno por células presentadoras. El estrés oxidativo quiere decir que hay una producción excesiva de radicales libres, eso quiere decir de oxígeno, ocasionando un daño celular. Estos radicales libres pueden ser producidos por el sistema inmune, y en el sistema inmune lo que va a ocasionar son efectos inflamatorios y citotóxicos normales en el sistema inmune. Los efectos citotóxicos pueden hacer parecer los signos clínicos de la hemodicosis en el paciente, y los efectos inflamatorios pueden tener un efecto negativo en las células del sistema inmune, con el aumento de la concentración de ácidos grasos poliinsaturados, produciendo una apoptosis de las células del sistema inmune y por ende una inmunosupresión. De la hipótesis del sistema colinérgico, esta hipótesis habla del sistema parasimpático y de cómo el sistema parasimpático está involucrado en la regulación de la inflamación por medio de la citoquina. Entonces, en este caso, la acetilcolina va a inhibir el factor de necrosis tumoral y la producción de interleuquina 1 tipo beta. Teniendo en cuenta esto, la acetilcolina es un mediador del proceso inflamatorio. Como se han hecho estudios de que la acetilcolina no se puede medir en sangre, lo que se va a medir en sangre es la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, lo que va a suceder es que cuando va a llegar este parásito,
va a aumentar la colinesterasa y va a inhibir el factor de necrosis tumoral. O sea, esto quiere decir que no va a haber producción de este. Entonces, esto va a suceder al ingreso del Demodex y va a generar una hemodicosis localizada. Esta hemodicosis localizada puede generar igualmente un aumento en la colinesterasa y un aumento de la interleuquina 10, disminuyendo las interleuquinas proinflamatorias y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Entonces lo que va a suceder es que un aumento en la producción de acetilcolinesterasa es una inmunosupresión de las citoquinas proinflamatorias, lo que va a causar con una supresión del sistema inmune de este paciente. Vamos a hablar de la hipótesis de los receptores tipo TOL. Bueno, los receptores tipo TOL son proteínas que se encuentran transmembranales en las células y en algunas organelas. Ellas lo que van a hacer es activar la inflamación y por ende activar la respuesta adaptativa del hospedador. Pueden activar la respuesta adaptativa de bacterias, virus y parásitos. En este caso pues vamos a hablar del Demodex, que este es reconocido por receptores TOL, y estos receptores van a activar los keranocitos, que estos inducen a la inmunidad innata. Por otro lado, el Demodex también va a elevar la expresión de los receptores TOL tipo 2, que se van a encontrar en los linfocitos y en los monocitos. Y esto lo que van a hacer es una disminución de los ILRS3 y 4. Entonces, decimos que el Demodex va a ingresar al hospedador y va a aumentar una proliferación de los mismos. Y en el animal lo que va a inducir es una disminución de los TOLs tipo 4, tipo 6 y en los TLR2 un aumento. Eso lo que va a ocasionar es que se vaya a formar una hemodicosis tanto localizada o puede formarse una hemodicosis generalizada, por lo que ya habíamos hablado en el video anterior. Bueno, pues para concluir nuestra lectura respecto a la hemodicosis, pues nos damos cuenta que es una enfermedad bastante compleja porque no se sabe en sí qué es lo que genera que el animal pues termine en estas condiciones como las que vemos en las imágenes, que empecemos con algo localizado y terminemos pues en algo ya muy generalizado. En esta lectura lo que encontramos es que pueden haber explicaciones fisiológicas, inmunológicas, pero realmente no está determinado por qué esta enfermedad genera pues tanto daño en el paciente, ya sea inmunológicamente o en sí por el parásito como tal. Entonces nos damos cuenta que es un reto para los veterinarios, primeramente diagnosticar esta enfermedad, ya sea mediada por el sistema inmunológico o mediada por el patógeno como tal. Además, las hipótesis inmunológicas nos demuestran cómo este ácaro va a evadir la respuesta inmune y cómo va a hacer que el sistema inmunológico haga posible que el paciente se convierta pues en un paciente ya así de grave. Entonces aún no se ha determinado bien cuáles pueden ser las causas para que este ácaro prolifere tanto en el paciente, y tampoco sabemos en sí cuál sería el diagnóstico adecuado para identificar por qué el paciente recurre en esta enfermedad, por qué el tratamiento es tan complicado, es tan difícil de encontrar. Entonces nos damos cuenta que ahora como médicos veterinarios en formación tenemos que empezar a profundizar un poco más en este tipo de enfermedades que son tan comunes pues en la clínica diaria y que aún no sabemos en sí qué es lo que está mediando que el paciente se vuelva tan importante en la clínica, porque además de esto puede tener a fondo muchísima más sintomatología que no se ve a simple vista. Entonces es importante para nosotros con formación determinar cuáles pueden ser esas pautas y tenerlas claras para identificar un paciente con demodicosis, ya sea localizada o ya sea generalizada como lo vemos en estos pacientes.